Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a empezar la serie de tutoriales para aquellas personas principiantes que me lo han solicitado y la llamaremos Crochet Fácil Paso a Paso. Entonces, en el día de hoy iniciaremos los puntos básicos como son el punto bajo, el punto medio alto y el punto alto, con las variantes que ello también conlleva y los tips, los truquitos para que el trabajo os salga recto y bien, bien alineado. Entonces, esta presentación no necesita más preámbulos, sencillamente comentaros que insisto mucho en el tema de la inscripción, porque al colgar los vídeos en diferentes grupos de Facebook, resulta que según los administradores, pues unos tardan más, otros tardan menos y os quedáis sin verlos. Entonces, por favor, suscribiros y así inmediatamente yo subo el vídeo a YouTube, automáticamente os llegan las notificaciones y podéis empezar a seguirlo conmigo. Y sobre todo agradeceros muchísimo, con muchísimos besos, todos los comentarios que me hacéis, que agradezco muchísimo y así pues entre todas podemos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y os dejo con el vídeo. Bueno, pues primero vamos a empezar a hacer cadenetas. Entonces, el inicio, el primer punto, se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, se puede hacer haciendo pues un aro mágico, que sería hacer esto de aquí, sería hacer un nudo deslizado, lo vuelvo a hacer nuevamente, pasamos el hilo, la lana alrededor del dedo, lo cogemos, lo pasamos por el agujerito y sacamos la hebra. Y luego solo tenemos que fijarlo a la medida de la aguja, nada más. Y a partir de aquí pues ya podríamos empezar a tejer cadenas. O a veces también lo que se puede hacer simplemente es dar una vuelta a la aguja, ya tenemos media cadena hecha y hacemos una cadena pasando el hilo por la aguja. Nuevamente cogemos el hilo, ponemos la aguja, rodeamos, hacemos una vueltita y pasamos la cadena por la aguja. Ahora, para hacer las cadenas, que sería la base pues, del crochet, cogemos el hilo, la hebra, lo pasamos por el agujerito y ya tendríamos una cadena. Cogemos la hebra, lo pasamos por el agujerito y tendríamos otra cadena. Cogemos la hebra, la pasamos por el agujerito y tendríamos otra cadena. Y así sucesivamente iríamos haciendo tantas cadenas como deseemos, según las necesidades para lo que tengamos que tejer. Cogemos la hebra. Hay personas que en lugar de coger la hebra así como yo, de atrás hacia adelante, la cogen de delante hacia atrás. Entonces a mí me resulta más cómodo así, pero luego también pues cada uno tiene que ajustarse a lo que le resulte más cómodo, igual que la forma de coger el hilo y coger la aguja. Yo en este caso, por ejemplo, siempre os recomiendo que utilicéis agujas con el mango de silicona porque resulta mucho más cómodo. Entonces, pasaríamos la aguja, cogemos la hebra y la pasamos. Cogemos la hebra y la pasamos. Yo tengo tendencia a hacer los puntos más bien apretados. Entonces, normalmente utilizo agujas un pelín más gruesas que la recomendada por el fabricante. Es la forma de evitar que el punto me vaya quedando sumamente apretado. Así haríamos pues, la longitud que deseemos. Luego, a la hora de empezar a tejer, vamos a empezar a tejer con el punto básico, que sería el punto bajo. En otros países pues tiene otros nombres, medio punto, etcétera. Yo lo llamaré punto bajo. Cuando iniciamos una labor tenemos dos opciones para empezar a tejer. Si vamos a hacer un punto bajo, tenemos siempre que dar una cadena de subida para iniciar la vuelta y luego posteriormente podemos o pinchar no en esta, que sería la cadena de subida, sino en la siguiente. Entonces podemos coger o bien la hebrita por el centro, o bien hay personas también que les gusta, damos media vueltita y cogemos esta pequeña hebrita que tenemos detrás. Personalmente, para no complicaros la vida, al principio cogemos por el centro de la cadena. Pero si os fijáis, aquí tenemos, espera que lo abro un poquito, tenemos tres hilitos, el que pasa por medio, uno y otro. Entonces no cogemos solo uno, solo el de arriba. Este solo no lo cogemos, porque entonces luego el punto queda excesivamente abierto.
cogeríamos los dos primeritos. O sea, lo único que dejamos sin coger es el de abajo del todo. Y de esta forma, luego el tejido no nos queda cerrado. Entonces, nuevamente, cogemos los dos hilitos, pasamos por dentro del agujero, cogemos la hebra, sacamos y luego cogemos hebra nuevamente y pasamos por las dos pasadas de la aguja. Cogemos la cadena, sacamos, cogemos hebra y pasamos nuevamente la siguiente cadena. Cogemos, pinchamos en el agujero, cogemos hebra, la sacamos, volvemos a coser hebra y la cosemos. Pinchamos, cogemos hebra, la sacamos, volvemos a coger hebra y lo cosemos. Pinchamos, cogemos hebra, la sacamos, volvemos a coger hebra y lo cosemos. Y así pues hasta que lleguemos al final de nuestra vuelta. Siempre tener en cuenta que si os perdéis o voy un poquito rápido, podéis parar la reproducción y volver al principio. Pinchamos en el agujerito, cogemos hebra, la sacamos y nuevamente volvemos a coser el punto. Hacemos lo mismo y así hasta que lleguemos al final de la vuelta. Siempre con tranquilidad al principio, no poneros nerviosas. ¿Que no queda bonito? Pues lo deshacemos y lo volvemos a hacer y ya está. No pasa nada. Lo importante es que nuestra labor quede bien y que nos sirva para relajarnos, no para estresarnos. Porque a veces queremos hacer las cosas muy bien y rápido, nos estresamos. Y esto es como todo, cuando empezamos pues tenemos que hacerlo más despacito. Luego poco a poco ya iríamos cogiendo el punto a la aguja y al hilo y ya podíamos trabajar más rápido. Y nuevamente iríamos haciendo lo mismo hasta llegar al final, al último punto. No corto porque como la muestra que vamos a hacer no es muy grande, pues no hace falta cortar. Además, como se trata de hacer un vídeo empezando desde cero, así vais viendo cómo yo voy cogiendo cadena tras cadena. ¿Vale? Entonces, este último punto, el punto que hicimos inicialmente, si se deja lo cogéis. Si no se deja, no os preocupéis demasiado. En esta primera vuelta, ¿veis cómo siempre cuesta? Porque como se aprieta, cuesta un poquito. Vale, entonces, hemos terminado la vuelta. ¿Qué hacemos? Pues para hacer la segunda vuelta, hacemos una cadena de subida y giramos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo continuamos? Pues si seguimos haciendo puntos bajos, en este primer agujero que tenemos aquí no podemos pinchar porque es el agujero de la cadena que sube. Tenemos que coger la siguiente. Entonces, aquí si os fijáis, tenemos dos hilitos. A ver si esto se enfoca bien. Tenemos un hilito y otro hilito, los dos hilitos que forman la cadena. Entonces, normalmente de cara a tejer se cogen los dos hebras, los dos hilitos que forman el punto. A ver si se enfoca. Cogemos los dos. Entonces, colocamos el género en el dedo. Insisto, este primero no, el siguiente, porque si pinchamos en este primero estaríamos haciendo un aumento. Pues ahora no nos interesa hacer aumentos, nos interesa que los bordes del tejido queden rectos. Cogemos las dos cadenitas, ¿ves? Cogemos hebra, sacamos, volvemos a coger hebra y cerramos. Nuevamente cogemos los dos hilitos, ¿ves que están los dos? Cogemos hebra, sacamos y cerramos. Los dos hilitos, cogemos hebra, sacamos y cerramos. Si os fijáis, cuando saco la hebra, al colocarlo aquí en el dedo, lo igualo un pelín con respecto al punto que hay al lado. Porque si no lo igualo un poquito, ¿qué ocurre? Que quedaría aquí, todo muy recogido, muy pequeño. Entonces se iguala un poquito y se hace el punto. Cogemos las dos hebras, sacamos, cosemos. Nuevamente cogemos las dos hebras, sacamos y cosemos. Cogemos las dos hebritas, cogemos y lo cosemos. Metemos hebra, hebra y 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 cosemos. Y así pues vamos dando toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Entonces ahora cuando lleguemos al final os comento e iremos haciéndolo todo el rato. Eso sería el punto bajo.
Seguimos, ya nos queda poquito para terminar esta vuelta. Y ahora, aquí tenemos una cadena, y esto de aquí del todo, que no parece nada, es otro punto. Este punto no nos lo podemos dejar, porque si nos lo dejamos, luego iremos reduciendo, tendríamos en la siguiente vuelta menos puntos. Entonces, igualmente, ¿ves? Cogemos y cerramos. ¿Vale? Justo aquí no puedo hacer el punto de altura y girar. He de buscar la cadenita del último punto. Aquí como podamos, porque la primera vuelta cuesta, metemos la aguja en ese último punto y la tenemos que coser. Y se me ha escapado aquí el hilo, pero no pasa nada. Lo volvemos a coger y ya está. Volvemos a pinchar si se deja. Bueno, a ver, que lo abramos. ¿Ves? Lo sacamos y lo cosemos. Ahora llegamos al final igual. Punto de altura, giramos y nuevamente volvemos a tejer. Hacemos lo mismo. En este primero no. En este primero no. En el siguiente. Cogiendo las dos hilitos. Tenemos dos hilitos. Pues cogemos los dos. Nuevamente cogemos hebra. Sacamos, volvemos a coger hebra y sacamos. Nuevamente hebra, sacamos y cerramos. Hebra, cogemos hebra y cosemos. Metemos 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 hebra, cogemos hebra y cosemos. Y así hasta el final. Que la aguja vaya fluyendo, que vaya fluida, que no vaya forzada y que el hilo no vaya forzado entre los dedos. Si queremos que el punto quede más cerradito, pues cogemos una aguja más pequeña y ya está. Yo lo que quería es que en este caso se viera bien la puntada que estábamos haciendo. Cogemos hebra y cosemos. Cogemos hebra y cosemos. Y así hasta el último punto. Es aconsejable, a medida que vamos haciendo los puntos, ir contando, ir haciendo el tejido e ir contando los puntos, para que o al principio o al final no nos comamos o hagamos aumentos. ¿Ves? Aquí tenemos esta cadena de aquí y esta tira, que es de la cadena de subida. Pues pinchamos en este último punto, cerramos y tenemos que coger la cadena de subida. No giramos ya directamente porque aquí se iría haciendo un escalón. Cogemos la hebra, sacamos y lo cosemos. Esto sería con respecto al punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto medio alto. Un punto medio alto sería empezar con dos cadenas y giramos el tejido. Aquí cogeríamos una hebra antes de meter la aguja en la cadenita, cogemos ya una hebra. Metemos, cogemos las dos cadenas, cogemos nuevamente hebra y ahora en la aguja nos quedan 3 hilos. Entonces cosemos los 3 hilos a la vez. Cogemos hebra, cogemos las dos cadenas, cogemos la hebra, la sacamos y tejemos los 3 hilos a la vez. Cogemos hebra, metemos, sacamos la hebra y cerramos los 3 hilos a la vez. Cogemos hebra y cosemos los 3 a la vez. Cogemos hebra, lo metemos, cogemos hebra y cuando tenemos los 3 los cosemos. Hebra, metemos, cogemos hebra y sacamos. Cogemos hebra, pinchamos, cogemos hebra y las 3 las sacamos a la vez. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos hebra y las 3 a la vez. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos y las 3 a la vez. Hebra, pinchamos, sacamos y las 3 a la vez. Hebra, pinchamos, sacamos hebra y las 3 a la vez. Cogemos hebra, pinchamos, cogemos hebra y las 3 a la vez. Y así hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ese sería el punto medio alto. Y ahora os enseñaré la diferencia de cómo queda con respecto al punto bajo. Insisto,
Si en algún momento corro más de la cuenta, pues podéis parar el vídeo, retroceder un poquito, y así pues, volver a empezar la vuelta. A ver, que aquí hemos enganchado un hilo, volvemos a pinchar, cogemos hebra y cosemos a la vez. Nuevamente, aquí tenemos esta cadena y aquí el punto de subida. Entonces, este no nos lo podemos dejar. Pinchamos aquí en la última cadena, pero nuevamente tejemos otro punto aquí, en la cadena de subida. Este último punto no nos lo podemos dejar, porque iríamos mermando, iríamos reduciendo. Ahora, cuando estamos trabajando con el punto medio bajo, a la hora de iniciar la siguiente vuelta, subimos con 2 cadenas. El punto bajo con una, el punto medio bajo con 2. Y si os fijáis, aquí teníamos una vuelta, otra vuelta, 2 vueltas del punto bajo. En cambio, ahora con el punto medio alto conseguimos la misma altura que con 2 vueltas de las otras. Adelantamos más trabajo. Pero ojo, también hay que tener cuidado que aquí nos queda más orificio. Entonces, dependiendo del trabajo que queramos hacer, lo tenemos que hacer con un punto u otro, según lo que deseemos. Ahora, vamos a hacer un punto alto. En lugar de hacer otra vuelta con el punto medio alto, punto alto. Entonces, cuando hemos terminado de coser el último punto medio alto, para pasar a punto alto, tenemos que hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Entonces, dependiendo del punto que tengamos que tejer, tenemos que subir más cadenas o menos cadenas. Y eso dará la altura al tejido de la vuelta. Para el punto bajo, 1 cadena, para el punto medio alto, 2 y para el punto alto, 3 cadenas. Damos nuevamente la vuelta y empezamos a tejer. Esta primera cadena no, porque haríamos un aumento. Pasamos a la siguiente. Entonces, cogemos hebra, pinchamos cogiendo las 2 cadenitas, cogemos hebra y ahora en lugar de coser los 3 a la vez, lo haremos de 2 pasadas. Cogemos hebra y cosemos 2. Y nuevamente cogemos hebra y volvemos a coser las otras 2 que nos quedan. Ahora, cogemos hebra, pasamos otra vez por la cadena, cogemos las 2, sacamos hebra, cogemos hebra y sacamos primero 2 y luego las otras 2. Cogemos hebra, pasamos por las 2 cadenas, sacamos la hebra, cosemos 2 y luego otras 2. Y así vamos haciendo. Cogemos hebra, primero 2, otras 2. Pinchamos, cogemos hebra, cosemos hebra para coser 2 y luego otras 2. Y nuevamente cogemos hebra, cosemos 2 y otras 2. Cogemos hebra, cosemos 2 y otras 2. Hebra, cosemos 2 y otras 2. O sea, en este caso el punto alto se hace en 2 sacadas. Primero cosemos 2 y luego otras 2. ¿Ves? Es igual, lo único que en 2 sacadas. ¿Ves? Pinchamos, cogemos 2 y otras 2. Pinchamos, cogemos hebra, cosemos 2 y otras 2. Ese es el punto más común, lo que más se utiliza para cualquier cosa básica. Tanto el punto bajo como el punto medio alto como el punto alto. Para muchos, muchos, muchos trabajos. Por ejemplo, para el otro curso que hacemos, que es el de crochet irlandés, es con lo que vamos a trabajando, haciendo las aplicaciones, vamos haciendo los rellenos, dándole más altura o menos altura a los rebordes o a lo que estemos rellenando. Ahora, nuevamente, llegamos al final de la vuelta. Aquí tenemos esta cadena y la cadena de las 3 que subimos. Entonces, esta no la podemos perder. Aquí nos quedan aún 2 puntos. Cogemos hebra, cogemos las 2, o sea, la cadenita que tenemos aquí de subida de este poste, estas 2, y cosemos este punto. Y luego aquí, en la primera cadenita de esas 3 que hicimos de subida para dar la vuelta, pinchamos, sacamos hebra y cosemos este otro punto.
es muy importante que este punto, el de las cadenas de subida, no lo dejéis, porque si no, poco a poco, vuelta a vuelta, esto iría mermando, se iría reduciendo. Nuevamente, subimos con 3 cadenas porque vamos a hacer el punto alto, damos la vuelta al tejido y continuamos. Cogemos hebra, cogemos las 2 cadenitas, sacamos hebra y tejemos, cosemos de 2 sacadas. Primero 2 y luego otras 2. Cogemos hebra y lo mismo, primero 2 y otras 2. Cogemos hebra, primero 2 y otras 2. Cogemos hebra, primero 2 y luego otras 2. Y así pues hacemos toda la vuelta. Entonces el truco está en según las pasadas de aguja que vamos dando, pues el punto va quedando más alto o más bajo, según las vueltas de hilo que nos vayan quedando en la aguja. Y sobre todo no apretar mucho el punto. Es mejor utilizar un tipo de aguja u otro para irlo ajustando que no apretar el punto. El punto no se ha de apretar porque se tensan las manos, duelen las manos, luego duele el brazo y este dolor pues va a parar también a las cervicales. Que todos hemos empezado y todos hemos pasado por aquí. Y continuamos. Y ahora os enseñaré la diferencia de altura entre los 3 puntos para que lo podáis ver. ¿Ves? Nuevamente llegamos al final, tenemos el último punto de la cadena y el punto de las 3 cadenas que subimos para dar la vuelta. Entonces cosemos el último pillando la última cadena del poste, lo cosemos, cogemos nuevamente y aquí en la última cadenita, ¿ves? 1, 2, 3, las 3 cadenas de subida que hicimos, pinchamos y cosemos también nuestro último punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ves la diferencia que vamos obteniendo. Tenemos 2 vueltas de punto bajo, una vuelta, otra vuelta. Tenemos el punto medio alto y aquí tenemos el punto alto. La diferencia que nos da este punto a este punto. Entonces, siempre tener en cuenta que cuanto más alto sea el punto, más espacio va a quedar también en el orificio. Entonces, dependiendo del tejido que vayamos a hacer, pues tampoco nos interesa que aquí quede mucho hueco, porque se traspasaría todo. No es lo mismo hacer, pues, una cosa caladita y fresquita que algo, pues, que necesitemos que no se transparente o no se vea nada. Ya eso tenéis que tenerlo en cuenta. Luego hay otras variantes de punto alto según las cadenas, las pasadas que le demos a la aguja antes de coger la cadena. Esto va a hacer que el punto que realicemos sea más alto o menos alto. Por ejemplo, yo ahora voy a subir aquí con 4 cadenas. Doy la vuelta. Entonces, en lugar de hacer una sola vuelta a la aguja y empezar a coser el punto, le voy a dar 2 vueltas a la aguja. Paso el punto, saco la hebra y ahora esto, en lugar de coserlo de 2 pasadas, lo voy a coser de 3. Entonces cosería 1, cosería 2 y cosería 3. Nuevamente le doy 2 vueltas a la aguja. Tengo 3 hebras. Cojo la cadena, subo, primero coso 2, luego otras 2 y luego otras 2. ¿Veis la diferencia que va quedando muchísimo más alta que la vuelta anterior? Eso se puede hacer para cosas caladas que van con muchos aumentos, como vestiditos para niñas. La parte de abajo del bajo pecho hasta el final de la prenda, para avanzar más. Para avanzar más y que la prenda quede más sueltita y vaya cogiendo más vuelo. Nuevamente, le damos 2 vueltas, cogemos la cadena, hebra, cosemos 2, luego otras 2 y luego otras 2. Que igual que lo hacemos con estas pasadas, con 3 pasadas, lo podemos hacer con más. Si yo en lugar de coger 2 hebras, cojo 3, paso la aguja, cojo la hebra, primero coso 2, luego otras 2, luego otras 2 y luego otras 2 y la vuelta me va a quedar muchísimo más alta la puntada. ¿Ves? Espera que se lo voy a deshacer porque se me ha quedado ahí enganchado. Ahora. Ahora voy a coger los 3. 1, 2 y 3.
meto, cojo la hebra, saco y coso de 2 en 2. 2, 2, 2 y 2. Estas se suelen utilizar para hacer flores. Flores decorativas se suelen utilizar mucho. 1, 2 y 3 pasadas. Ahí que ya me he pasado, ya llevaba 4. Entonces, cogemos, pasamos y sacamos de 1, 2 y 3. Nuevamente, 1, 2, 3 vueltas en la aguja, tenemos 4 hilos. Metemos, cogemos la hebra, sacamos y cosemos 2, luego 2, luego 2 y luego 2. Entonces podemos ir jugando con esto. Vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Y a la hora de girar, pues haríamos tal número de cadenas como puntos vamos tejiendo para dar la altura tanto al principio como al final de la labor, para que al principio y al final pues no nos quede más bajito, porque luego haría formas extrañas. Cogemos 2, cogemos 2, cogemos 2, cogemos 2 y soltamos lana porque me está tirando. 1, 2 y 3 y nuevamente. 1, otra vez, otras 2 y nuevamente 1, 2 y 3 y cogemos. Sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 1, 2 y 3. Cosemos 2, cosemos 2, cosemos 2 y cosemos 2. Y nuevamente 1, 2 y 3. Cosemos 2, cosemos 2, cosemos 2 y otras 2. 1, 2 y 3. Eso simplemente al principio pues ir probando e ir haciendo las pruebas con una lana y una aguja que sean grandes, que así os deje trabajar con rapidez, con comodidad, porque si empezamos aprendiendo con hilo y agujas muy finitas, pues nos va a costar más. 1, 2 y 3 y vuelta. Y así hasta que terminemos. 2 y 2 y 2 y 2. 1, 2 y 3. Y hacemos 2, 2 y 2. Y nuevamente 1, 2 y 3. Tejemos 2 y otras 2, otras 2 y otras 2. Nuevamente 1, 2, 3. Tejemos 2, tejemos 2, otras 2 y otras 2. 1, 2 y 3, ya terminamos. Cogemos 2, 2, 2 y 2. Nuevamente 1, 2 y 3 para terminar de coser los puntos de la subida de las cadenas. Acordaros que este punto no lo podemos perder. Sobre todo, cosemos 2 y cosemos 2 y otros 2 y otros 2. Y ya estaría. Y ahora podéis apreciar la diferencia de las alturas que tenemos. Entonces, tenemos la vuelta, las dos vueltas de puntos bajos, el punto medio alto, punto alto normal que hicimos aquí, y luego, según el número de vueltas a la cadena que le demos, conseguimos de menos altura a más altura. Aquí hicimos tan solo 2 vueltas en la aguja y nos queda más bajito. Aquí le dimos 3 vueltas a la aguja y mirar la altura que conseguimos. Y a partir de aquí, pues luego ya dejar llevar la imaginación. Entonces, tener en cuenta que cuando empezamos la vuelta para el punto bajo, hacemos una cadena de subida. Para el punto medio alto, 2 cadenas de subida. Para el punto alto normal, 3 cadenas de subida. Y a partir de aquí, a medida que vayamos dando más vueltas a la aguja, más cadenas de subida al inicio. Si son 2 vueltas a la aguja, daremos 4 puntos de subida. Si son 3 vueltas a la aguja, haremos pues 5 puntos de subida. ¿De acuerdo? Y en principio, para no hacerlo excesivamente largo, como es un curso básico, pues ya por mí hemos finalizado. Igualmente, si os queda cualquier duda, tenéis cualquier problema, no
no tengáis ningún problema de poneros en contacto conmigo y comentarlo, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, no hay ningún inconveniente. Para eso estoy, para intentar ayudaros. Muchísimas gracias y muchísimos besos. Hasta el próximo.